Señor, ¿a quién iremos? Vayamos a Juan de nuevo, capítulo 60 al 70. Juan capítulo 6, versículos 60 al 70. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Porque si viera el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, pero os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Te damos gracias, Señor, por todo el bien que tú nos das. Sin embargo, no podemos estar delante de tu presencia sin tu perdón, Señor, y tu amor y tu misericordia. Por esta razón te pedimos, Señor, en esta mañana que tú perdones nuestros pecados, que limpie nuestros labios, nuestros corazones para expresar tu palabra y que nos bendiga, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia de un monasterio en Portugal que se encuentra a 9,000 pies de altura. ¿Ustedes saben lo que es 9,000 pies de altura? Bueno, es como la loma Isabel de Torre, donde se puede llegar viajando en una canasta que se mece de una manera aterrorizante. Para mí, los módulos ya son aterrorizantes. Imagínense una persona subiendo 9,000 pies en una canasta de esta. Varios hombres fuertes luchan, jalando cuesta arriba y con un solo lazo la pesada canasta. Un turista norteamericano, que están en todas partes, los turistas norteamericanos, se puso nervioso al iniciar el viaje porque se dio cuenta de que el lazo estaba viejo y deshilachado. Y que preguntó, ¿con qué frecuencia cambian el lazo? Y un monje le respondió, cada vez que se rompe y se cae uno. Esa fue la respuesta del monje. Cada vez que el lazo se rompe, pues lo cambiamos. El tipo iba lleno de miedo. Hermano, pero millones de personas que nunca confiarían sus vidas a un lazo deshilachado, han confiado sus almas a sí mismos, o a un líder religioso tal como Buda o Mahoma, o uno de esos profetas evangélicos que han aparecido en el día de hoy. Al final, todos tenemos que confiar en alguien, dice. Yo confío en mí mismo, confío en Buda, confío en Mahoma, confío en hay muchísimos profetas ahora en la iglesia evangélica. Y la pregunta es, ¿quién tiene la mayor credibilidad? O más bien, ¿a quién irás tú en esta mañana? ¿A uno de esos profetas? ¿A uno de esos maestros? ¿O irá a Cristo? Aún dentro del cristianismo hay muchas denominaciones con diversas creencias que compiten y cada una es presentada como opciones viables. Ven a mi iglesia que aquí cantamos mejor, ven a mi iglesia que aquí para de sufrir, y usted ve esa amalgama de iglesia, de religioso, y son como esos telecables que usted contrata que tienen de 200 a 500 canales donde usted puede coger el que usted quiera. Igualmente, dice mucho, cada uno va a escoger su propia religión y creencia moral de una amplia variedad de posibilidades, así que yo voy a escoger lo que yo quiera. Como si la vida, si a quienes vamos a confiar nuestras almas, fuera como un canal de televisión. Esa clase de preferencia no es nueva.
Con frecuencia, diversos hombres y mujeres escogen los caminos que mejor se ajustan a sus gustos e inclinaciones. Y aún en el primer siglo, la multitud fueron confrontadas por una multiplicidad de opciones que había. Cuando andaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, habían miles de opciones para la gente escoger. El mundo griego ofrecía su filosofía. Los romanos tenían sus dioses que prometían poder político. Si muchos políticos de ahora lo cogieran por los romanos. Vanas ramas de reclamaban tener la versión correcta de la religión de Abraham. Y cuando apareció Cristo, le ofreció otra opción, una alternativa, la de acercarlo a Él o alejarse de Él. Por esta razón, sus discípulos iban a ser utilizados poderosamente por Dios. Sí, o más bien, si iban a ser utilizados poderosamente por Dios, tenían que dar su lealtad incuestionable a quien había llegado a conocer el Mesías y el Rey. ¿Algún problema con si Cristo era quien proclamaba las lealtades competitivas, tienen que ser desarraigadas en el corazón de ellos? Y la pregunta es, ¿está el discípulo comprometido completamente con Cristo o no? Y es una pregunta también para nosotros. ¿Estamos nosotros comprometidos realmente con Cristo o no? Providencialmente, hermano, Cristo coordinó un encuentro que forzaría a los discípulos a tomar una decisión. Algunos de ellos tenían la tentación de abandonar a su maestro, la tentación de hacerlo. Estaban completamente comprometidos. Ellos confirmarían su amor y determinación. Y no había ocasión entonces para un lugar intermedio. Y es, hermano, en el Señor o tú escoges un camino o escoges otro camino. Aquí no hay lugar intermedio. Y el trasfondo de esta confrontación se encuentra en Juan 6, que la leyó el hermano completo, una lectura bien larga, donde Cristo tomó 5 panes y 2 peces y le dio a comer a una multitud. Después de este milagro, leemos, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermano, la multitud amaba a este hombre que podía darle pan sin cobrarle. No hay lugar a duda del motivo por lo cual ellos querían hacerlo rey. Y eso se ve también el día de hoy. ¿Por qué queremos hacer a este presidente? Bueno, por la sencilla razón de que él no va a dar más o aquel no va a dar. Eso pasa, hermano, y la gente busca a quien le da más para poder de esa manera ellos vivir pues su vida muchas veces sin hacer nada. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo no fue desviado por su popularidad y para poder sacar la maleza que había en la multitud, él hizo una serie de afirmaciones que comprobarían el hecho de que sus admiradores estaban bastante sin esperanza, sin un compromiso espiritual serio. Él, por ejemplo, dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero. La gente estaba ofendida con la idea de que no podían llegar a Dios por sí mismos. ¿Cómo que si yo voy al Padre solamente tiene que ser por ti? Y la gente se ofende por eso. Y yo no tengo que hacer nada. No tiene que hacer nada. Pero la gente no quería saber de eso, hermano. La gente no quiere tener una religión sin que se pueda hacer nada. La doctrina que afirma que no podemos llegar por nosotros mismos a Cristo era tan impopular en aquellos días como lo es en el día de hoy. Es impopular esta doctrina, hermano, de que la gente quiere llegar a Cristo, pero ellos haciendo algo. Para empeorar la situación, Cristo hizo un comentario que era aún más ofensivo. Dice el Señor Jesucristo en Juan 6, 53, 55 lo siguiente. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y esta afirmación confundió más a la multitud. Ellos sabían que el canibalismo era inconsistente con el contenido del Antiguo Testamento, que también enseña que la sangre no debe comerse o debe tomarse.
¿En qué sentido, por lo tanto, debían ellos comer la carne de Cristo y tomar su sangre? Es una pregunta que ellos se hicieron en ese momento. El Señor Jesucristo, ese maestro nos está pidiendo que comamos su carne y que bebamos sus sangres. Ahora bien, si estas personas que estaban con el Señor en ese momento hubieran escuchado con más atención, habían comprendido que Cristo no estaba hablando literalmente de su sangre y de su carne, pues Él mismo interpretó sus palabras. En Juan capítulo 6, 56 57, Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, ¿de qué estaba Cristo hablando? Cristo estaba hablando acerca de una relación con Él. Eso de comer mi carne y beber mi sangre es lo que está Cristo mostrando, que debía tener una relación estrecha con Él, basado en la fe. Así como Él vivía dependiendo de su Padre, nosotros también debemos vivir dependiendo de Él en todo. Es como fusionarnos con Cristo, esa era la idea. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Lo que es pan, el pan natural al cuerpo, es la unión con Cristo al alma. Y para mayor claridad, el Señor agrega lo siguiente en el versículo 63. Es el Espíritu quien da vida. La carne no aprovecha para nada. La palabra que es hablado son espíritu y son vida. Él está hablando desde un punto de vista espiritual. Dice, hermano, la carne para nada aprovecha. Lo que estamos hablando es de esa unión por fe que tú debes tener conmigo. Cuando estamos hablando de comer mi carne y beber mi sangre, es que nosotros nos fusionemos con Cristo por medio de la fe. Esa es la idea. Ahora bien, muchas personas habían seguido a Cristo porque era capaz de darle el pan material. Pero ellos desdeñaban su insistencia de que el pan espiritual del cielo era más importante que el era más importante y primariamente más importante que el pan que el Señor estaba ofreciendo. Es decir, para ellos, hermano, como para muchas personas que aún vienen a la iglesia detrás de eso, el pan físico, hermano, el pan que tú le das, la comida que tú le puedes brindar, es más importante que escuchar la palabra de Dios. Y muestra de eso, hermano, que hay gente que viene a buscar y lo que hace es que se duerme en el culto y después se va cuando consigue lo que quieren. ¿Por qué? Porque para muchas personas ese pan físico es más importante que el pan espiritual. Por eso dice el Señor al final: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque no había que darle, no había ese pan físico que darle. No importó que tan favorecidos se habían sentido por Jesús en el día anterior, que multiplicó los panes y los peces. Simplemente no podían aceptar que la enseñanza acerca de la necesidad de recibir nutrición espiritual era para ellos. No nos importa a nosotros la vida espiritual, lo que nos importa es que tú me pongas un pedazo de pan en mi mano, un pedazo de pecado, porque eso es lo que a mí me interesa. Y así se mueve el mundo, hermano, por el interés. ¿Y qué me van a dar en la iglesia? Incluso, hermano, en nuestro contexto, llegó una persona a decir, porque su hija se convirtió, ¿y qué yo voy a conseguir con eso en la iglesia si mi hija se convierte? Y ella tenía a su hijo con otro propósito. No sabemos cuál, pero sabemos que no era un propósito sano. ¿Qué yo voy a conseguir? Pero que tu hija no esté por lo menos en el tigueraje. Dale gracias a Dios por eso. Ahora bien, esta fuerte palabra los obligaron a estos discípulos, a toda esta gente que el Señor llama a sus discípulos, a tomar una decisión. Quienes estaban espiritualmente hambrientos podían ponderar la palabra de Cristo y aprender más acerca de su necesidad del pan espiritual. Aquellos que solo estaban interesados en el pan material se cansarían con esas profundas verdades espirituales. No me hable más de la Biblia. Inclusive en la iglesia hay personas que dicen, por favor, no hable más de la Biblia. Tenemos que hablar de la Biblia, hermano. No hay de otra cosa que hablar para nosotros. Pero usted sabe qué está haciendo el Señor Jesucristo en ese momento: separando el grano de la cizaña. A medida que se dispersaban, desanimaba y airaba la multitud, Jesús se dirigió a los 12 discípulos que quedaron ahí y le dijo en el versículo 67:
¿Queréis acaso iros también vosotros? Suena dura esta palabra, pero en ese momento fueron necesarias. No todo el momento esta palabra pueden hablarse, pero en ese momento era necesario enfrentar a los que se quedaron. ¿Acaso quieren irse ustedes? Y en ese momento Pedro lanzó una pregunta que debería clavarse como una flecha en todos nuestros corazones. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una confesión de una verdadera conversión. Y era un hombre débil, como mostró Pedro hasta el final casi de sus días. Pero ahí está hablando, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente que vino a salvar a la humanidad. Fue una confesión de conversión y de compromiso que hizo el apóstol Pedro, que muchas veces nosotros debemos hacer. De hecho, Pedro estaba diciendo, tal vez a la gente no le guste lo que tú estás diciendo, pero ¿qué otras opciones tenemos? ¿Quién es el mejor maestro? ¿Quién es el mejor salvador? ¿Quién conoce a Dios mejor que tú? No hay ningún otro sitio donde ir. Y esa es la convicción que debe tener el pueblo de Dios. Señor, no hay a dónde coger a Cristo que seguimos. Me dio pena, hermano, que nos confundimos en estos días siguiendo líderes humanos. Y hasta discutimos estas situaciones. Hermano, nuestro líder es el Señor Jesucristo. Es el que nos falla. Pedro lo que quiso decir en otras palabras, Señor, tú no tienes rivales. Así como una persona no puede caminar en dos direcciones simultáneamente, tampoco nuestros corazones pueden estar divididos. Quizá Pedro no era consciente de las implicaciones de su comentario, pero de él podemos deducir que la verdad tiene tres características, hermano, de lo que dijo Pedro. Esa verdad que él habló tiene tres características. En primer lugar, esa verdad es consistente. Pero sabía que si las multitudes que seguían a Jesús eran realmente sus discípulos, rechazarían otras religiones y otras autoridades. Y eso es una convicción que debe tener nosotros. No porque ellos son tan buenos, sí, pero no son de Cristo. Decirle sí a Cristo es decirle no a los fariseos. Decirle sí a Cristo es decirle no a las religiones esotéricas que penetraban en esos tiempos el Medio Oriente. La enseñanza de Cristo era tan singular, tan diferente, que no podía ser combinada con o cambiada por las enseñanzas de otros. Las diferentes religiones del mundo no pueden ser igualmente correctas. Por ejemplo, ¿y por qué decimos esto? Y vamos a darle el ejemplo. Los hindúes creen que la salvación significa perder la identidad personal, así como una gota de agua se pierde en el océano. ¿Sabes una cosa? A la gente le gusta eso. ¡Wow! ¡Qué bien se ve! Así como se pierde una gota de agua en el océano. Pero como que no le suena disparate. Buda, que era primero un hinduista, comenzó una nueva religión porque estaba insatisfecho con el hinduismo. Y enseñó que la salvación era un camino tortuoso, que dependía solamente de méritos y sufrimientos humanos. Técnicamente hablando, los budistas ni siquiera creen en la existencia de Dios, mientras que los hindúes tienen, oigan eso, hermano, 330 millones de dioses diferentes. Buda no creía en ninguno. Él salió de ese lío y se metió en otro. Y te ve la gente de los evangélicos, no, yo voy a practicar el budismo y a poner, hermano, eso es del diablo. Mahoma enseñó que la salvación venía mediante la obediencia a sus enseñanzas. Sus seguidores debían hacer lo que él decía, no lo que él hacía, puesto que su comportamiento era opuesto a sus propias enseñanzas. ¿Y por qué decimos esto? Mira, hermano, Mahoma era un caravanero, andaba en caravana en ese tiempo en el desierto. Se casó con una vieja rica y después que se cansó de ella, se casó con una niña de 14 años. Por eso usted ve que y ayer salió una aberración de esa en internet, de que esta gente, los mahometanos, se casan con niñas, porque es una herencia que tienen de Buda. Ese hombre se casó con una niña de 8 años y la mató en la noche de boda. Salió, estaba ayer en el internet. Porque eso lo vienen heredando de Mahoma. El Islam involucra un sistema complicado de obra que es bastante diferente
a las otras religiones mencionadas y de crímenes. ¿Por qué? Porque para tú ganar el paraíso tú puedes matar 10 infieles. Y si matas 10 infieles te van a esperar 20 vírgenes en el cielo. Y andan una partida de locos viejos que creen que es verdad y hacen eso. Y usted ve a todos esos terroristas matando gente. Hermano, la verdad siempre es consistente consigo misma. Si algo es cierto, lo puedo no puede ser también. No es posible combinar la enseñanza básica de las religiones del mundo sin aceptar sus contradicciones automáticas. Cuando yo acepto una religión de ese mundo, estoy aceptando sus contradicciones. Cuando yo acepto el islamismo, estoy, que diga, supuestamente una religión de amor. Yo leo parte del Corán, no veo ese amor en ninguna parte, pero tengo que aceptar sus contradicciones, que hay que matar gente. Tampoco es una cohesión básica de las así llamadas verdades que unifican las religiones del mundo. Cuando los discípulos cogieron seguir a Jesús, le dieron su espalda a todos los rivales. Es lo que debe hacer el pueblo de Dios. Cuando seguimos a Jesús, todo otro ya no funciona. Si Cristo tenía la razón solo en parte, no era digno de que ellos fueran leales, o si los discípulos estaban comprometidos con Él, y al mismo tiempo con otro profeta, estaban reduciendo a Cristo a un nivel de hombre falible. O aceptaban todo lo que Cristo era y proclamaba ser, o rechazaba o lo rechazaban. No se puede aceptar a Cristo a media. No podemos vivir un evangelio a media. No podemos vivir el evangelio de Cristo por pedazo, hermano. Contrario a los hombres falibles, Cristo no podía darse el lujo de equivocarse ni siquiera una sola vez. Y nunca lo hizo porque fue sin pecado. Si Cristo era el Hijo del Dios viviente, como Pedro afirmó, Él estaba solo en una categoría superior, perfecto, santo y totalmente confiable. No hay ningún otro sitio, amigo que está sin Cristo aquí, no hay ningún otro sitio donde ir. Hermano, no hay otro lugar donde ir. Yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Y yo soy la vida, la única vida. Eso lo afirmó el Señor Jesucristo. Y esta es una verdad absoluta, hermano, invariable. Pero también esa verdad es universal. Absoluta, pero también es universal. Pedro dijo, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero sabía que la verdad estaba arraigada en la naturaleza de Dios y no sujeta a opiniones personales. Si Cristo ciertamente es el Hijo de Dios viviente y tiene las palabras de vida eterna, sus enseñanzas son aplicables a toda la cultura del mundo. ¿A Cristo vino para los judíos? No, hermano. Cristo vino a redimir al mundo de sus pecados. Es una verdad universal. Es una locura suponer que se puede decir que una religión particular es verdadera para mí, pero tal vez para ti o no. O que hay una religión que es adecuada para una cultura, pero inapropiada para otra. Hermano, varias combinaciones de helado pueden ser de igual valor, pero de diferentes sabores, y eso lo sabemos. Pero la verdad eterna es invariable, hermano. Es un solo sabor que tiene. Y aquí esta verdad universal, el único sabor que tiene es a Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Y está hablando, cuando habla de ese nadie, eso está abarcando el cosmos entero, si no es por mí. Cristo estaba excluyendo los demás caminos para acercarse a Dios. Y como hemos dicho otras veces, es que todos los caminos llevan a Roma. El problema es que pasa cuando usted muera, tú no vas para Roma. O te vas para el cielo o te vas para el infierno. La verdad que Cristo vino a proclamar es universal y es aplicable a todas las naciones. Por eso cantamos el himno a todas las naciones, porque esta verdad es a todas las naciones. Y esta verdad nunca puede ser basada en el voto de la mayoría. La mayoría tiende a equivocarse muchas veces. La verdad puede ser rechazada por los hombres y aún permanecer inmutable, hermano. Las multitudes se estaban alejando de Cristo y su popularidad estaba declinando fuertemente, pero hizo la promesa de lealtad. O sea, Pedro hizo la promesa de lealtad en un momento en el cual la marea comenzaba a cambiar en contra de Jesús.
Y esta es la mayor prueba de que con frecuencia el compromiso hacia la verdad es generalmente una empresa solitaria. El compromiso, hermano, con esa verdad es una empresa solitaria. Pero aunque las multitudes pueden cambiar, la verdad absoluta de Cristo no va a cambiar y es universal. En tercer lugar, la verdad está arraigada esa verdad que Cristo habló está arraigada en las evidencias. Y no estamos hablando, hermano, de conteo ni de boleta, de evidencias reales. ¿Cómo sabemos que la afirmación particular de Jesús era verdadera? Pedro añadió, y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué, hermano? Hermano, tal revelación es necesaria debido a que por naturaleza nuestros corazones son ciegos y no están dispuestos a ver la realidad espiritual. Y esto se debe en parte a que sabemos intuitivamente que si Cristo es quien afirma ser, estaremos expuestos tal como somos en su presencia. Él conoce todo lo que hay en nosotros. Otra razón por la cual es así se debe a que básicamente somos deshonestos cuando vemos evidencias que no nos gustan, como Cristo enseñó. Ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. O sea, nadie que no esté traído por el Padre puede dar evidencia de que es cristiano. Sin embargo, muy aparte del trabajo especial de Dios, la evidencia de la autoridad de Cristo tomada por sí sola es abrumadora, hermano. Las evidencias, si nosotros pudiéramos leer lo que dice el libro, evidencia que exige un veredicto, duraríamos 20 días leyendo el libro, aquí no terminaríamos. De todas las evidencias de que hablan de que la verdad de Cristo es real. Y ahí no hay fraude. Aquellos que creen en Cristo tienen excelentes razones históricas y lógicas por las cuales creer. Lo que creemos en Cristo, hermano, tenemos evidencia. Es más, hermano, cada uno de ustedes es una evidencia de la obra de Cristo. Cada uno de nosotros, de la obra que Cristo hace en nuestras vidas. Es cierto, aceptamos a Cristo por fe, pero esta fe está apoyada por muchas evidencias, hermano. ¿Por qué Cristo? Porque es el único aparte de todos los demás. Primero, hermano, por lo que Él hizo. Sus milagros fueron observados y no el producto de las magias o trucos. Es un show de adivinadores por ahí. La transformación del agua en vino fue un milagro visible y reconocido por quienes asistieron a la fiesta. Cuando sanó el hijo del noble, este descubrió que en el momento de la recuperación coincidía con el instante en el que el Señor había dado palabra de sanidad. Cuando Cristo tomó 5 panes y 2 peces y dio de comer a una multitud, todos supieron que aquello no había sido un truco de prestidigitación. Él moriría y resucitaría proveyendo así una evidencia muy superior de que él era más que el hijo de un carpintero. La evidencia histórica de la resurrección de Cristo es tan poderosa que muchos escépticos han tenido que admitir que los relatos del Nuevo Testamento son confiables. C.S. Lewis, aquel que nosotros le vimos, y todas estas películas, salió a buscar evidencia contra la resurrección de Cristo. Y fueron tanto la evidencia a su favor que se convirtió a Cristo con eso. Y escribió un libro que se llama Evidencia que siguen, ¿Quién movió la piedra? Y otros libros que andan por ahí. Segundo, Cristo es único por lo que enseñó, hermano. Visualicemos una página con una columna que desciende aquí, hermano. A la izquierda escribamos las demás religiones del mundo y veremos que todas coinciden en una cosa. Todas las religiones, aparte de Cristo, coinciden en una cosa. Tenemos que ganar mérito para lograr salvación. Búsquenla, hermano. Tenemos que ganar mérito hacer mérito para ganar la salvación. En el hinduismo, islamismo y el budismo, el esfuerzo humano siempre hacen parte en el proceso de la salvación. También puede poner en esta columna aquellas ramas del cristianismo que creen que la salvación es un esfuerzo cooperativo entre Dios y el hombre. Dios ha hecho su parte, se nos dice ahora que debemos hacer nosotros la nuestra. Y hay algunos que dicen que si tú no traes tu diezmo y tu ofrenda, tú no eres salvo porque es una manifestación. Tú tienes que ganarte parte del cielo.
En contraste, debemos poner la enseñanza de Cristo en la columna de la derecha. La salvación que enseñó Jesús es gratuita para quienes creen en Él, no hay que hacer nada. Nadie más podrá ofrecer un sacrificio sin pecado y derramar su sangre, que es de valor infinito, por aquellos que creen en Él. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y que tiene que hacer nada, solamente creer en Cristo. Solamente creer en el Señor Jesucristo. La salvación, hermano, tiene que ser un regalo, puesto que toda la bondad humana queda corta ante las normas santas de Dios. Nada que hagamos puede hacernos dignos de la gracia. Acumular méritos mediante los cuales podamos ser salvos no existe. El único mérito que nos salva es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. No hay más nada que hacer. Yo no me he convertido porque me falta mucho. Tú no tienes que hacer nada, solamente creer en el Señor Jesucristo. Y oigan una cosa, hermano. Aunque la salvación proviniera en un 95% de Dios y un 5% del esfuerzo humano, nunca podríamos estar seguros de lograr nuestra parte. Ese 5% también va a ser imposible para nosotros lograrlo. Si al morir hemos de disfrutar la entrada al cielo, debemos recibir un regalo inmerecido que dependa totalmente de la iniciativa y la gracia de Dios, no de nosotros, porque en nosotros no hay ni un 1% de cosas buenas que pueda darle mérito a Dios, a nuestro favor. No fueron las ideas de Cristo lo que salvaron a los hombres, sino el acto de su muerte. Eso explica por qué Cristo no tiene ningún otro equivalente entre los profetas y maestros del mundo. Él está en oposición a todo lo que el mundo cree. Y no importa cuán bueno fuera quien murió, si no cree en Cristo, no va a estar en su presencia. Contrario a las apariencias, todos intentan desvincular a Cristo con otros maestros religiosos. O más bien, todo intento de vincular a Cristo con otro maestro religioso superficial y conduce al error. Él no solo es diferente a ellos, sino radicalmente. Cristo es radicalmente diferente a los demás. No hay un punto en común, no hay un puente que lo unifique a Él con otro. Cristo y solo Cristo presenta la salvación como un regalo otorgado por Dios a los pecadores sin esperanza y sin ningún mérito de ellos. Solamente Cristo. Pero Cristo también es el único debido a quien afirma ser. Piensa, hermano, aprendamos de sus afirmaciones. Y piense, durante la revolución de 1918, en lo que llegaría a ser la Unión Soviética, y es bueno que ustedes revisen algunos libros, como Así se forjó la historia, y libros como estos que le ayudan a ver esta cosa. Lenin dijo que si el comunismo era implementado, habría suficiente pan para cada hogar. Sin embargo, nunca él tuvo el coraje de decir: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y total, Lenin no trajo ningún pan de vida. La matanza de 20 millones de campesinos en Lituania, eso fue lo que trajo. Y el exterminio a todo el que se oponía a él. Hitler lanzó asombrosas afirmaciones referentes al papel de Alemania en el planeta Tierra, creyendo que eso está en Discovery Channel, usted lo ve. Proviendo un gobierno de 1000 años, pero a pesar de esas afirmaciones, nunca dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No había vida, él exterminó millones de personas, 50 millones de personas murieron por la locura de este hombre en la Segunda Guerra Mundial. Buda enseñó la iluminación y sin embargo murió buscando la luz. Nunca dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Los gurús de la nueva era aseguran la veracidad de la doctrina de la reencarnación. Ay, hay gente metida en eso, hermano. Yo voy a reencarnar, diciendo que nosotros seremos reciclados hasta que lleguemos a lo correcto. Te van a ir reciclando, como las botellas que recogen a la orilla del río. Te van a quemar y te va a fundir y no va a llegar a ninguna parte. Porque ellos no tienen el valor de decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ah, que tú vas a reencarnar. Por eso esa casta que hay en los países como la India y en Bangladesh, que no salen donde están porque ellos llegaron y reencarnaron en esa casta y no pueden pasar de ahí. No hay prosperidad en ellos, hermano. Mahoma afirmó que él y su tribu eran descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham. Pero nunca podrán decir, de cierto digo, antes que Abraham fuese yo soy, como dijo Jesucristo. Todos los políticos en esta campaña pasada hablaron de seguridad, que traerían la paz que este pueblo necesita, pero a pesar de esto ninguno puede decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos turbados por todas las cosas que están pasando. Los hombres no pueden ofrecer nada aparte de Cristo. Todos debemos ir a algún lugar, pero separados de Dios por causa de nuestro pecado y confrontados por las posibilidades de vivir eternamente, necesitamos ayuda. ¿A dónde acudimos en nuestro dolor y soledad, hermano? ¿A dónde vamos en la pregunta no resuelta? ¿A quién iremos cuando nuestros propios recursos nos conduzcan a la desesperación? ¿A quién iremos cuando una por una las luces en las cuales hemos confiado se vayan apagando en el cielo y ni el sol ni las estrellas brillen por muchos días? ¿A quién iremos, hermano? ¿A quién iremos durante la soledad y la vejez, los dolores de la enfermedad mortal, la hora de la muerte y aquel día cuando nos pidan cuenta en medio del esplendor de una santidad a la cual los ángeles no pueden confrontar y una pureza en la cual los cielos no son limpios? ¿A quién iremos? Solamente a Cristo. Se burlarán muchos de nosotros. Habrán cosas que nos van a ridiculizar. Pero solo Cristo puede afirmar, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo. Y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Esos son los únicos, hermanos. ¿Quién tiene más comprensión de la naturaleza de Dios que Cristo? ¿Quién ha afirmado con cosas tan asombrosas y luego realizado los milagros para confirmar sus palabras? ¿Qué hombre sobre el planeta Tierra alguna vez ha hablado como él? ¿La muerte de quién puede hacer remisión de pecados? Después de haber estudiado esta declaración del apóstol Pedro que dice, Señor, ¿a quién iremos? Alguien escribió lo siguiente, parece superficial, pero a mí me resultó importante. Para el panadero es el pan de vida. Para el banquero es el tesoro escondido. Para el florista, él es el río de los valles. Para el astrónomo, es la estrella brillante de la mañana. Para el terapista, él es el maravilloso consejero. Para el constructor, es la piedra angular. Para el filósofo, es la sabiduría de Dios. Para el científico, él es el creador. Para el pecador, es el cordero de Dios. Y para el político, él es rey de reyes y señor de señores. Entonces, hermano, ¿a quién iremos? No hay otra opción. Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, no hay otro lugar a donde ir. Repito, hermano, no hay otro lugar a donde ir. Es Cristo el único que tiene palabra de vida eterna para nosotros. Y ese es el mensaje que debemos llevar. Claro, como siempre habrá un discípulo y aún entre nosotros que no estaba de acuerdo con Pedro y se fue a otro lugar rehusando ver a Cristo como el Hijo de Dios viviente. Judas decidió que se miraría a sí mismo
Y escogió tomar decisiones basadas en lo que parecía ser sus necesidades inmediatas y egoístas. Y aunque él escuchó la conmovedora respuesta del apóstol Pedro, simplemente endureció otra vez su corazón. Y entonces Cristo respondió a la confesión de Pedro con esta atemorizante palabra: ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Antes de rechazar lo que había escuchado, Judas debió asegurarse de que podía encontrar a alguien más para reemplazar a Cristo. Por supuesto, no existe nadie más, por lo tanto Judas se perdió eternamente. No conocemos todos los motivos por los cuales Cristo escogió a Judas, pero sin duda él deseaba demostrar que aún aquellos que aparentemente sirven con el más alto grado de honor pueden tener un corazón apóstata que no ama al Señor. Y eso puede pasar incluso en la iglesia, porque pasó con uno de los 12. He aquí un hombre cuya apostasía estaba escondido en lo más profundo de su corazón, pero con el tiempo fue revelado. Judas se perdió porque rehusó aceptar a Cristo como Salvador personal. Y no escuchó la palabra del apóstol Pedro, que quiere que tú escuches hoy. No hay otro lugar a donde ir. Es en Cristo que hay palabra de vida. Hermanos, es en Cristo que hay palabra de bendición. Es en Cristo que está la gracia de Dios. Pedro sabía que todos debemos ir a alguna parte, que no somos capaces de quitar nuestros propios pecados, de llegar por nosotros mismos a Dios. Por eso, hermano, debemos ir con prontitud a Cristo. No hay a dónde ir. No hay a dónde ir. En estos días se repartió mucho dinero, hermano. Y le voy a decir una cosa, de todos los bandos. Y alguien me dijo: ¿qué tú necesitas para que lo lleve a tu iglesia? Abundantemente, hermano. Y nosotros le dijimos: tenemos a Cristo y con eso nos basta. Y te vas a la iglesia a las 2 esquinas de aquí que tenían fila de gente tomando dinero. Tenemos a Cristo y con esto nos basta. Y le voy a decir algo, hermano. Teníamos relaciones con los principales candidatos. Buenas relaciones. Pero mejor relación tenemos con Cristo. Nuestra mejor relación está con Cristo, hermano. Es a Él. Y te voy a decir una cosa a ti que estás en esta mañana aquí sin Cristo. Es a Él. No hay otro lugar. Es a Cristo. Señor, pregúntate cuando salga por ahí. Llévate en tu mente la pregunta del apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Cristo es el único que tiene palabra de vida para nosotros. Palabra de vida abundante. Y vida abundante. Y gracia abundante, hermano. Nadie puede dar eso. Y le voy a decir una cosa: ningún político, ningún rey, ningún imperio puede arrebatar eso de nuestras manos, porque Cristo lo puso en nuestras manos. Y ahí está nuestra confianza. Por eso confiamos en el Señor Jesucristo. Confiamos en Él profundamente, hermano. Y si tú no confías en Él, te pedimos que hoy venga a confiar en Él profundamente. Que Dios nos ayude a recordar esto. No hay dónde ir. Cristo tiene palabra de vida eterna, porque es el Hijo de Dios encarnado que vino a salvarnos a nosotros del pecado, de la miseria de este mundo y de vivir una vida diferente. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Y te pedimos, oh Dios, que tú bendiga esta palabra en nuestras vidas, que perdones, Señor, siempre nuestros pecados, nuestras vidas que tienden muchas veces a irse a otros lugares. Señor, tú tienes palabra de vida. Y nosotros aquí en esta iglesia lo hemos comprobado. Y no solamente palabra de vida cualquiera, sino palabra de vida en abundancia. Sigue bendiciendo nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.